Muy buenas para todos nuestros trabajadores. En el día de hoy, dentro de nuestro plan de capacitación operacional, vamos a hablar del uso de la fuerza. El uso de la fuerza como mecanismo para proteger los derechos humanos, la integridad de las personas que eh, puede que vayamos a retener o a detener en el ejercicio de nuestra función de seguridad privada. Inicialmente, hay un código de conducta divulgado por la Superintendencia de Vigilancia que debe ser implementado por todas las empresas y cooperativas de seguridad. Entonces decimos que los servicios de vigilancia y seguridad privada velarán porque todo el personal que preste servicios de seguridad reciba una formación y una capacitación y que estén permanentemente informados sobre las normas relativas a la protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, asimismo de las leyes penales existentes y de las que tengan que ver con su actividad. Bueno, el uso de la fuerza también se alinea con que todos los trabajadores son responsables por promover y garantizar el respeto a los derechos humanos a través de el debido uso de la fuerza. Estamos hablando de que a través del uso de la fuerza estamos teniendo en cuenta, entre otros derechos, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la libertad. ¿Cómo y cuándo se puede hacer el debido manejo o uso de la fuerza? Entonces, hay dos casos o dos circunstancias por las cuales la seguridad privada puede hacer uso de la fuerza. Cuando se trata de proteger y defender la vida, su vida o la integridad física de las personas objeto de protección y en el caso requerido para defender a un tercero, o cuando se trata de proteger la propiedad pública o privada que usted está custodiando. Y en el caso de ser requerido, en ambos casos, inmediatamente debe ser comunicado a las autoridades. En este caso, pues, dentro de nuestro protocolo, inicialmente debemos comunicar a nuestra central. Vamos a hablar de el arresto de las personas. Entonces, la seguridad privada no puede retener o tomar a una persona siempre y cuando, exceptualmente, sea para defenderse a sí mismos o contra una amenaza inminente de violencia como consecuencia de un ataque o un delito cometido por estas personas contra los clientes o contra los bienes que usted custodia. Siempre a estas personas arrestadas o retenidas hay que tratarlas con humanidad. Siempre hay que tener en cuenta cuál es su condición y su nivel de protección, si es una mujer, si es una persona, un menor de edad, que también se puede presentar conforme al respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. ¿Y en qué casos se puede dar la detención por parte de la seguridad privada? La seguridad privada se puede dar siempre y cuando el Estado lo haya contratado para tal fin. Hablamos pues acá del Estado colombiano, que pudiera contratar servicios de seguridad para hacer ese tipo de actividades. Y dos, cuando el personal de seguridad o siempre y cuando haya recibido una formación y una capacitación necesaria sobre la detención y las formas en que yo puedo detener a una persona. Hablamos de ante una agresión física inminente contra sí mismos o contra una persona o cuando se está atentando contra los bienes que usted custodia. Asimismo, en los casos de flagrancia, es cuando la persona está cometiendo el delito y usted debe reaccionar ante ese ilícito. ¿Cuáles son los niveles del uso de la fuerza?
Los niveles del uso de la fuerza, hablamos de una resistencia pasiva y una resistencia activa. El primero es que haya un riesgo latente. ¿Qué quiere decir? Que haya una amenaza permanente no visible que se presenta en el entorno donde el personal de seguridad presta su servicio y que hace que esta persona esté siempre alerta. Una persona que coopera es una persona que acata todas las indicaciones del personal de seguridad y que no pone resistencia ante un proceso o ante un protocolo de seguridad. Y el no cooperador es una persona que no ataca, no, perdón, no acata las indicaciones del protocolo de seguridad o del personal de seguridad. No reacciona, pero tampoco agrede, sin embargo, va en contra de los protocolos o las indicaciones de seguridad. Y hay una resistencia activa, una resistencia física, cuando una persona se opone al personal de seguridad para que ésta actúe, llegando a un nivel de desafío físico. Hay una agresión no letal, una agresión física al personal de seguridad o a terceros pudiendo utilizar objetos que atenten contra la integridad física. Y hay una agresión letal, que es una acción que pone en peligro inminente de muerte o lesiones graves al personal de seguridad y de terceros. Las acciones posteriores al uso de la fuerza. Vamos a tener en cuenta que una vez yo retengo a una persona que está cometiendo un ilícito, que me va a agredir o que está agrediendo a otra persona, yo lo primero que tengo que hacer es avisar a las autoridades, porque si bien yo puedo hacer una retención, se puede configurar más allá de un secuestro, porque acordemos que nosotros somos unos civiles que prestamos servicios de seguridad. Por eso lo primero que usted debe hacer es el tratar con humanidad a esa persona y llamar inmediatamente a las autoridades. Posterior a esto, también debe proceder a la asistencia de los servicios médicos o las personas que atiendan ese tipo de emergencias, según sea el caso. Hablamos de un herido, hablamos de un rescate, de ese tipo de em, unidades que nos pueden colaborar en algún momento. Dos, informar de los hechos. Usted debe informar inmediatamente lo que está pasando. Hablamos de la central, hablamos de su superior. La identificación del personal de seguridad o de las personas que realizaron las actividades de retención o de disuasión, el tipo de arma de fuego utilizada en caso de que hubiera usado el arma, las medidas menos violentas que usted utilizó y que fueron intentadas antes de hacer uso de la fuerza, la identificación de las personas que usted protegía o de los bienes que usted protegía, la identificación de los heridos o fallecidos según sea el caso, la dirección exacta del lugar donde se produjeron los hechos y las acciones que se realizaron para facilitar la asistencia y auxilio médico oportuno. Usted nunca debe retener una persona y someterla a tratos crueles. Siempre la retención fue como mecanismo de prevención ante un hecho ilícito y usted inmediatamente llama a las autoridades para que acudan y procedan con la detención o la legalización de captura. Vamos a hablar en términos prácticos de lo que es el uso de la fuerza y cuál es la pirámide que debemos agotar en caso de hacer uso de la fuerza. Primero es la presencia suya, la presencia con su uniforme completo que eh, tenga algún factor de autoridad. Como segunda medida debe haber un comando verbal en el que usted le indique a la persona con cierta autoridad y cierta propiedad
sobre las indicaciones que usted le está dando. Si la persona se resiste, si la persona tiene una resistencia activa e intenta agredirlo, claramente, pues usted defiende su integridad y debe haber un contacto físico que impida que la persona continúe con esa agresión. El uso de medios disuasivos. ¿Cuál es el uso de medio disuasivo? Que yo trate de usar el radio, que yo disuada a la persona con el uso del radio o el uso del teléfono, disuada a la persona sosteniendo el bastón de mando. Ese tipo de acciones disuasivas que de alguna manera usted está utilizando para que la persona desista de esa agresión o de ese delito por cometer. Solicitar el apoyo inmediato a su superior, el caso del supervisor, el caso de las otras personas que lo acompañan en su esquema. Los medios de control. ¿Cuáles son los medios de control? Pues los que las consignas particulares o generales le dicen. Y por último, y ojalá no lleguemos al final de la pirámide, el uso del arma de fuego. Siendo así que estos son conceptos que nosotros tenemos que tener en cuenta para proteger, primero, nuestra integridad. Segundo, que tengamos o nos veamos en una situación legal que no queremos. Y tercero, siempre protegiendo la dignidad de las personas, aún así sean infractores o sean delincuentes. No siendo más, muchas gracias por estar atentos. Espero que estos conceptos no los olviden y sean tenidos en cuenta para una situación que se presente donde el uso de la fuerza sea necesario para evitar un ilícito. Muchas gracias.